El pastor James Scott, graduado del Seminario de Maestros del pastor John MacArthur, mientras este pastor sigue detenido, este domingo en su congregación de Grace Life Church asistieron cientos de personas este domingo. Mientras James Scott sigue detenido, se le reemplazó en el púlpito por otro pastor que también es graduado del Seminario de Maestros del pastor John MacArthur. Este pastor se llama Jacob Spenst y predicó este domingo Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, donde trata sobre luchar y sufrir por Cristo. Le dijo a la congregación que James estaba bien y que lo más importante era que quería dejarles saber que los ama, los extraña mucho y ciertamente está muy preocupado por esta iglesia. Tenemos que seguir siendo fuertes, dijo este pastor, incluso cuando él sigue siendo fuerte, incluso cuando el Señor lo fortalece momento a momento, incluso mientras continúa en la cárcel. En el principio de su sermón, Jacob habló también un momento sobre por qué él decidió meterse y estudiar y recibirse en el Seminario de Maestros del pastor MacArthur. Claramente estos son pastores tremendos que están dando evidencia de lo que han estudiado por años en las Escrituras, y por eso es que son pastores que están dispuestos incluso a dar la vida por Cristo. También Jacob señaló sobre Romanos 13 cómo el pastor que ahora está detenido ha hecho una exégesis sobre Romanos 13, una exégesis correcta de Romanos 13, al igual que el pastor MacArthur había hecho, y lo he compartido en mi canal. Y el punto es que el gobierno, en este contexto de la nueva secta de covidianos que se opone a la iglesia de Cristo a que se reúna, y este pastor que está detenido ha hecho una exégesis correcta mostrando las extra limitaciones que el gobierno está haciendo por encima de la iglesia. For those of us here, I don't think that we know of a time when the church has faced a greater or more divisive issue than the one that we've seen in her proper response, what her proper response should be to government encroachment. And our beloved pastor has clearly exegeted Romans 13 to help us understand this government overreach. También el pastor Jacob habló que las iglesias en este tiempo que ha comenzado con toda esta problemática mundial, Jacob dijo que las iglesias infieles necesitan arrepentirse. Claramente estamos en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos, donde la iglesia, muchos se han enfriado y se han convertido a la nueva secta de los covidianos, honrando al César antes que a Dios. Por tanto, Jacob va a hablar acerca del profeta Elías en aquel tiempo que se enfrentó a Jezabel. Ahora, el pastor Jacob llega a este punto de Elías y Jezabel porque minutos antes el pastor venía hablando acerca de que él personalmente y en su discernimiento, y concuerdo con el suyo, que muchas iglesias están como Jezabel, donde han doblado rodilla a los Baales. Y por otro lado, Elías y los 7000, figura de los verdaderos cristianos,
cristianos que no se acobardan y están dispuestos incluso a dar la vida por causa de Cristo. Like Elijah did in Scripture when he was threatened by Jezebel. And yet, certainly this week, but long before this week, we also have been reminded that God has his 7,000, and they have remained faithful, and they have not bowed their knee to another. And we can be thankful for that. We are strengthened by that, certainly. A continuación, Jacob va a hablar acerca de las pruebas que pasó el propio Señor Jesús y también los apóstoles. Esto por supuesto tiene que ver con el pastor James, que está arrestado, y por tanto Jacob lo que hace es recordar el caso de Cristo y los apóstoles. Y también aquí vamos a ver cómo realmente todo esto que está sucediendo, no solamente con el pastor James, sino también en muchas partes del mundo hay persecución, y que incluso en muchos países antes que aparezcan los covidianos ya había persecución. Entendemos que siempre hubo persecución en algunos países que son países difíciles llevar el evangelio. Así todos son personas que dan la vida por causa de Cristo. También el pastor Jacob va a hablar de cómo están tratando a la iglesia de Cristo y en especial al pastor James, porque se lo está acusando de ser un peligro para otras personas. Para los covidianos que dicen que esto no es una persecución contra la iglesia, aquí queda claro que la secta covidiana está claramente detrás y en contra de la iglesia de Cristo y de que se reúnan como iglesia. I've been reminded of Jesus' trial and even the trials of the apostles as false charges were placed as evidence against them. And certainly we've seen that take place as well. Hearing that our pastor just simply doing what he has done faithfully for the last decade of his ministry, and now to be deemed as a danger to the public and to this province, to be seen as a threat for doing nothing different than he's done for 10 years plus. It baffles the mind. We've seen our premier and a bureaucrat behave like Pilate and wash their hands of the injustice. Y para finalizar quiero compartir algo más de este pastor Jacob, donde predicó este domingo pasado en reemplazo del pastor James, que continúa detenido, y seguimos orando para que Dios en su voluntad pueda liberar a este pastor de sana doctrina y pueda estar con su familia, y sobre todo pueda ministrar las Sagradas Escrituras en su congregación de Grace Life Church. Ahora, a continuación, el pastor Jacob va a hablar acerca de algo que le preocupa a él como pastor, porque tiene que ver con cristianos profesantes, con líderes, que por supuesto Jacob va a hablar sobre estos líderes cristianos en el contexto de su lugar donde reside y ministra la palabra de Dios junto con James. Por tanto, esto también se aplica a nivel mundial, porque al parecer muchos cristianos se volvieron covidianos creyendo la narrativa de esta nueva secta covidiana. Por tanto, esto tiene que ver con pastores que han dado las llaves de la iglesia al César. But most troubling for me has been the response of professing Christians who have handed over the headship of the church to the province's premiers and unelected chief medical officers. I've heard church leaders in this province ask our premier and the chief medical officer, will you allow us to sing? Would you be willing to give us 30%? Will you allow us to teach our children in Sunday school? It's shocking to hear church leaders first praise these people for what they're doing, and then to ask allowances of them.
Ahora, un dato importante para tener en cuenta es que, por un lado, ahora Jacob Spenst está reemplazando a James Scott, que está en prisión, pero también podría quedar arrestado Jacob Spenst porque está en la misma situación frente al gobierno como lo estuvo James, que ya ha sido arrestado. Por tanto, ahora la policía de Alberta está consultando con los servicios de salud de Alberta sobre cuál será el próximo curso de acción. Si arrestan también al pastor Jacob Spenst, ya comenzaron a multar a los feligreses o a los cristianos que están en masa. Ya la policía había hecho multas la semana pasada a 47 cristianos, multas por violar órdenes de encierro o alguna otra acción.